Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Entre Gestos y Voces. Este es un espacio que nace de la experiencia de ser estudiante, desde el deseo de compartir reflexiones que surgen en el aula, pero que también se sienten en la piel, en el cuerpo, en el corazón. Mucho gusto. Mi nombre es Juliet Vanessa Romero Hernández. Soy estudiante del ITM en la carrera de Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombiana Español. Y en este espacio quiero hablarles desde lo que aprendo, pero también desde lo que siento. Hoy quiero compartirte una reflexión que partió desde un estudio de caso que construí en clase, pero quiero aclararte de que no es una historia sobre mí, pero me atravesó por completo, porque me obligó a detenerme y pensar qué significa realmente interpretar en contextos educativos. Así que si estás estudiando, si quizás trabajas con personas sordas o simplemente te interesa la comunicación humana y el lenguaje en sus formas más complejas, quédate conmigo, porque este episodio es para ti. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando entramos a esta carrera es que traducir no es interpretar. Y aunque en la vida cotidiana mucha gente usa esos términos como si fueran sinónimos, en nuestro campo hay diferencias muy importantes. Traducir se asocia más con lo escrito, con pasar un texto de un idioma a otro, cuidando el sentido, el estilo, la fidelidad. Interpretar, en cambio, ocurre en vivo, en tiempo real, cara a cara. Se trata de mediar entre dos lenguas que se están produciendo al mismo tiempo. Y si además esas lenguas son de modalidades distintas, el reto es aún mayor. La lengua de señas no es una versión mimada del español, no es una adaptación, es una lengua completa con su propia gramática, su propia lógica visual, su manera de construir el tiempo, el espacio, las emociones. Cuando interpreto del español a la lengua de señas, no estoy pasando palabras, ¿sí? Estoy reconstruyendo un mensaje para que tenga sentido en otra cultura. Piénsalo como, por ejemplo, cuando quieres explicarle a alguien un sentimiento que no tiene traducción literal. Como cuando tratas de contarle a una amiga extranjera qué significa la palabra querer en español. Que esta no es igual a love, ni a like, ni a want. Tiene su propia carga emocional, su propio contexto. Bueno, así funciona la interpretación. No es solo técnica, también es sensibilidad. Es leer lo que el otro dice, pero también lo que calla. Una de las cosas más hermosas que he aprendido es que el cuerpo también habla. No como algo secundario, sino como algo central en la comunicación. En la lengua de señas, el cuerpo es la lengua. Los movimientos de las manos, los gestos faciales, la dirección del cuerpo, la mirada, todo tiene significado. No puedes separar la seña de la expresión facial. Si lo haces, pierdes información. Pero incluso en el español hablado, el cuerpo está presente. ¿Te has fijado cómo usamos las manos al hablar, incluso por teléfono donde nadie nos ve? O como
cambiamos el tono cuando estamos felices, molestos, cansados. Brice, 2008, nos recuerda que el discurso oral no es solo verbal. Está lleno de elementos paraverbales y no verbales, como entonación, ritmo, pausas, miradas, gestos. Esto me parece fascinante porque como intérprete tengo que captar no solo el qué se dice, sino el cómo se dice. Viene a mí una inquietud. ¿Cómo interpretas el sarcasmo en lengua de señas colombianas? ¿Cómo haces para que el estudiante sordo entienda que eso que se está diciendo no es literal, sino irónico? Aquí es donde el cuerpo del intérprete se vuelve fundamental, porque tiene que transmitir esa intención con el rostro, con el ritmo, con la pausa. Tiene que actuar sin hacer teatro. Tiene que interpretar sin traicionar el mensaje. Tiene que estar presente sin volverse el protagonista. Y eso es arte. Uno de los momentos más complejos en la interpretación educativa ocurre cuando hay tensiones en el aula, cuando hay regaños, llamadas de atención, comentarios incómodos. ¿Qué hace el intérprete ahí? Este fue uno de los dilemas que surgen en mi proceso de formación. Por ejemplo, les planteo un caso donde el docente corrige duramente a un estudiante sordo frente a todo el grupo. El intérprete tiene que transmitir esa crítica tal cual, pero también cuidar la relación. Aquí entra la teoría de la cortesía, especialmente la de Brown y Levinson, 1987, el cual habla de las estrategias que usamos para proteger la imagen del otro en la comunicación, como cuando decimos, ¿te molestaría cerrar la puerta? En vez de cierra la puerta. Pero cuando eres intérprete, esa cortesía no es tuya, es prestada. Tú no decides qué tono usar, pero tampoco puedes olvidar que hay un ser humano recibiendo ese mensaje y que lo recibe a través de ti. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo ser fiel al mensaje sin herir innecesariamente? ¿Cómo mediar entre la autoridad del docente y la vulnerabilidad del estudiante? Yo aún no tengo todas las respuestas, pero algo que me ha ayudado es recordar que el intérprete no es un robot. Es una persona que piensa, que siente, que reflexiona. Y aunque nuestra labor debe ser objetiva, también debe ser humana, porque la interpretación no ocurre en el vacío, ocurre entre personas con emociones, historias y contextos. Uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido en la carrera es que cada clase, cada contexto es un mundo distinto. No es lo mismo interpretar en una clase de biología que en una de literatura. No es igual hacerlo en una clase con 40 estudiantes que en una asesoría 1-1. Y mucho menos si hablamos de niveles como primaria, secundaria, universidad. Cada espacio tiene sus reglas, su dinámica, su vocabulario. Y eso implica que como intérprete yo debo prepararme antes. No puedo llegar en blanco, ¿sí? Necesito conocer un poco el tema, leer, anticipar palabras clave, pensar en equivalentes en lengua de señas, consultar con colegas, crear señas acordadas. Niño Rojas, 2011, insiste en que el lenguaje
corporal también tiene niveles. No es igual una seña en un contexto informal que en uno académico, y esa conciencia debe acompañarnos siempre. Además, cada persona sorda también es diferente. Hay quienes dominan la lengua de señas colombiana desde la infancia, otras personas la aprendieron tarde, o hay quienes prefieren señas más formales, otros usan regionalismos, otros prefieren apoyo visuales. Así que interpretar también es adaptarse, es flexibilidad, es humildad para preguntar, ¿cómo prefieres que te lo explique? Es trabajar en equipo, con el docente, con el estudiante, con otros intérpretes si los hay. Ser intérprete es ser puente y eso suena bonito, pero también implica mucho. Un puente no es neutral, un puente sostiene, un puente conecta, pero también puede desgastarse si no se cuida. Me queda claro que el intérprete no solo conecta dos lenguas, sino también dos formas de entender el mundo. Y eso puede generar tensiones, contradicciones y sobre todo muchísima responsabilidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como intérpretes en formación es la coordinación con los docentes. Suena simple, pero no siempre lo es. Una de las situaciones que más ocurre es el desconocimiento del docente sobre el rol del intérprete, lo cual esto puede afectar la experiencia del estudiante sordo. No porque el docente fuera malo o desinteresado, sino porque simplemente no sabía. Entonces me di cuenta de que parte de nuestra labor también es pedagógica. Explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué necesitamos ciertos apoyos, ciertos tiempos, ciertas condiciones. El intérprete no trabaja solo, trabaja en equipo. Y si el docente no entiende eso, se rompe el proceso, porque el intérprete no reemplaza al docente, ni es tutor, ni es corrector de tareas, es un mediador lingüístico. Cuando logramos crear un diálogo horizontal, respetuoso, todo cambia. Las clases fluyen mejor, los estudiantes participan más y el intérprete puede enfocarse en lo suyo sin estar resolviendo malentendidos. Algo que me dejó muy claro este proceso es que nunca se deja de aprender. La interpretación en el aula exige una preparación previa constante y eso no se improvisa. Hay que leer, investigar, familiarizarse con el vocabulario técnico, conocer los contenidos, anticiparse a las posibles dudas. No se trata de llegar y traducir, como muchas personas creen. Como estudiantes de interpretación, tenemos que mantenernos en constante formación. Leer sobre lingüística, sobre pedagogía, sobre culturas sordas, sobre derechos, porque todo eso atraviesa nuestro trabajo. No basta con saber lengua de señas colombianas y español. Hay que saber usarlos para crear puentes reales, sostenibles y éticos. Interpretar en la universidad no es igual que interpretar en una conferencia o en una consulta médica. Cada contexto tiene sus propias dinámicas, sus retos, sus códigos. En el ámbito educativo se suman factores como la duración de las clases, la variación de tema, la velocidad con la que se imparte el contenido y el lenguaje especializado de cada asignatura. Esto significa que la persona intérprete debe tener no solo un dominio técnico del idioma o lengua de señas y del español, sino también habilidades cognitivas para adaptarse constantemente. La flexibilidad es clave.
El contexto puede cambiar en minutos. El análisis de un texto literario se puede pasar a una presentación grupal o a una discusión espontánea, y el intérprete debe estar preparado para acompañar cada una de esas transiciones sin interrumpir el flujo de la clase. Por eso es importante que las instituciones reconozcan que no se trata de un rol automático. La interpretación educativa requiere preparación, adaptación constante y una visión amplia del entorno universitario. Uno de los elementos que más incide en la calidad de la interpretación es la carga cognitiva de los contenidos. En el entorno universitario hay asignaturas con un nivel técnico elevado, uso constante de términos especializados y estructuras orales muy densas. Esto representa un doble esfuerzo para el intérprete, lo que es comprender el contenido en profundidad y luego reformularlo de manera clara y accesible. Si el contenido es complejo y además se entrega con rapidez, el riesgo de omisiones o errores aumenta. Por eso, el ritmo del docente, el uso de materiales visuales, la posibilidad de preparar clases con antelación y el acceso a los contenidos escritos pueden marcar una gran diferencia. Reducir la carga cognitiva no implica bajar la calidad académica, sino más bien pensar en una comunicación más efectiva para todos los involucrados, incluyendo, claro, la persona que interpreta. En medio de todo este proceso, hay algo que nunca debe perderse de vista. El centro es el estudiante sordo. Todo lo que se organiza, la presencia del intérprete, el ajuste metodológico, la preparación docente, tiene como objetivo garantizar su derecho a aprender en igual de condiciones. El intérprete es un medio, no un fin. No está allí para protagonizar ni para sustituir. Está para asegurar que la información fluya y que el estudiante tenga acceso completo a los contenidos, a la participación y a la vida universitaria. Cuando se pierde de vista esto, se corre el riesgo de convertir al intérprete en una figura aislada, cuando en realidad forma parte de una red de apoyo más amplia. El trabajo colaborativo entre docentes, intérpretes, directivos y estudiantes es fundamental para construir una educación verdaderamente inclusiva. La memoria de trabajo es una de las herramientas cognitivas más exigidas en interpretación. A diferencia de la memoria a largo plazo, esta actúa de forma inmediata, permitiendo retener frases, ideas y estructuras mientras se formula su equivalente en la otra lengua. Por ejemplo, durante una clase universitaria, el intérprete puede escuchar una explicación compleja mientras retiene datos previos, anticipa la estructura del discurso y formula en lengua de señas. Todo esto en segundos. Esta exigencia mental no solo requiere entrenamiento constante, sino también pausas, apoyo y condiciones laborales adecuadas para evitar la fatiga cognitiva. De allí la importancia de reconocer que el acto de interpretar es también un trabajo intelectual de alto nivel. La formación de un intérprete universitario no se limita al aprendizaje del idioma de lengua de señas. También incluye habilidades en comprensión lectora, análisis discursivo, manejo emocional y conocimiento de campos temáticos diversos, desde filosofía hasta bioquímica. Además, el entorno universitario demanda competencias éticas,
saber cuándo intervenir, cómo manejar confidencialidad, cómo actuar frente a conflictos comunicativos o situaciones delicadas en clase. Por eso, la actualización continua, el acceso a talleres, redes sociales y espacios de intercambio o académico entre intérpretes son parte esencial del ejercicio profesional, porque la educación inclusiva no se sostiene solo con buena voluntad, sino también con preparación sólida y permanente. La ética profesional es una de las pilares del trabajo del intérprete. En el contexto universitario, esto implica mantener la neutralidad, evitar juicios personales y respetar la autonomía del estudiante sordo. También es fundamental no sobrepasar los límites del rol. El intérprete no es tutor, no es mediador institucional, ni es responsable del rendimiento académico del estudiante. Su función es permitir el acceso a la información, no garantizar el éxito escolar. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por el rol del intérprete en la educación inclusiva universitaria. A lo largo de este episodio exploramos los desafíos, las matices, las habilidades y los principios éticos que configuran una labor esencial para garantizar el acceso equitativo al conocimiento. La interpretación en contextos educativos no es una cuestión de lengua, es una cuestión de derechos, de justicia social y de compromiso con la diversidad. Si este contenido te resultó útil, compártelo, déjanos tus comentarios y sigue explorando temas que promuevan la inclusión desde diferentes perspectivas. Porque construir una universidad verdaderamente accesible es responsabilidad de todos y todas. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.